Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a empezar. Disculpen la tardanza. Es para mí un placer presentar a Daniel Mora, un gran amigo. Estuvimos juntos en la maestría en la Universidad de Sonora. Él hizo su licenciatura, ¿no? Él está haciendo su maestría en la Universidad de Sonora. Está... Ay, perdón. Venía corriendo, disculpen. Daniel Mora es egresado de aquí de la licenciatura en matemáticas. Hizo su maestría en la Universidad de Sonora. Es sobre justamente análisis topológico de datos a cargo del doctor Francisco Jesús Espinosa. Entonces, Dani nos va a presentar una breve vista al análisis topológico de datos y muchas gracias por aceptar de este coloquio, Dani. Adelante. Gracias, Isaac. Buenas tardes, antes que nada. Cuando Ángeles me preguntó que si quería dar una plática, pues honestamente yo me dije, no tengo un resultado reciente que poder platicarles, pero dije, creo que sería interesante presentarles aquí a los estudiantes de la UACJ un poco de qué consiste esta área, porque pues yo que estudié aquí sé que no es un área que se analiza en ninguna de las clases. Obviamente se ve topología, pero no desde el punto de vista de los datos. Entonces, ahorita con el auge que tiene obviamente la inteligencia artificial, el estudio de los datos propiamente, pues dije, bueno, vamos a ir a platicarles en qué consiste esta área en particular. ¿Qué es el análisis topológico de datos? Literalmente por su nombre, pues se hace un análisis de los datos analizándolo desde el punto de vista de la topología. Entonces, pues a lo largo de esta breve plática, pues les pondré un poco de cómo es la construcción de esta topología, de este análisis y un poco de las aplicaciones o algunas aplicaciones famosas que existen de esta área. El análisis se fundó en los 90s, así que podríamos considerar que es bastante reciente y pues es un enfoque dentro del análisis de datos en el que se utiliza más que nada la topología algebraica. Entonces, más que utilizar este concepto topológico de objetos quizá un poco más grandes, se utilizará más que nada esta situación algebraica o un poco más discreta que podemos encontrar en la topología. La topología como tal, recordarán que pues estudia la estructura o la forma que tienen los cuerpos, entonces pues justamente se querrá realizar eso, pero en el contexto de los datos. Ahí para aquellos que quizá no se acuerdan qué es lo que se estudia o cuál es la importancia de la topología, de nuevo, estudia las formas. Me acuerdo que ahí algún profe de la maestría o inclusive cuando estaba haciendo mi tesis, le gustaba mucho explicar que la topología estudia agujeros. Entonces, pues en este caso, aquí un ejemplo así muy casual, pues topológicamente el toro o la superficie del toro, pues es topológicamente equivalente a lo que vendría siendo una taza. Obviamente ahí es donde se ven los morfismos y cómo pasar de una a la otra, pero pues al final de cuentas lo que interesa aquí es el obvio agujero que tiene el toro y pues eso es la característica más importante que tiene este objeto topológicamente hablando. Entonces, básicamente se analizarán los datos, se tratará de obtener alguna figura de la cual obviamente vamos a poder percibir sus agujeros y pues en base a eso se pueden llegar a algunas conclusiones. Vamos a analizar, ¿no?, cómo funcionan estas estructuras. La estructura principal que se utiliza en topología algebraica y aquí también obviamente en el análisis topológico de datos es esta llamada de simplejos. La definición consiste en una construcción creada por puntos, o bueno, más bien vértices, aristas y caras. Por ejemplo, un cero simplejo será la noción que nosotros tenemos de punto. Obviamente este no está ahorita en unas coordenadas cartesianas, simplemente es una situación puntual y listo. Se llamará un uno simplejo a algo que tiene una arista entre dos vértices, un dos simplejo, una que se forma obviamente entre esta conjunción de tres vértices, tres aristas y lo que llamaremos una cara,
Y el 2 simplejo, pues se puede deducir, es la siguiente dimensión, ¿no? El 3 simplejo, perdón. Entonces, en esencia, lo que se hace es que a partir de los datos se van a hacer una construcción de estos simplejos y aquí en base a estos es donde vamos a ubicar esas formas topológicas que son de nuestro interés. Entonces, en esencia, de nuevo, ahorita no son puntos como tal, sino los llamaré vértices para no confundirlos. Ya que tenemos los simplejos o que pues tenemos esa pequeña definición, se puede construir algo llamado un complejo simplicial. Esta pues a fines con fines es una estructura formada por los simplejos. Aquí pues está una definición dada en el lenguaje de conjuntos. Si tenemos un conjunto finito, un complejo simplicial abstracto o simplemente un complejo, pues serán todos los subconjuntos, díganse estos los simplejos, que cumplen estas propiedades, que pues es una definición ahí bastante en el mundo de los conjuntos. Si hay algún elemento en el conjunto finito donde están los simplejos, entonces el conjunto que contiene ese también va a estar ahí, porque de nuevo, como son conjuntos, utilizaremos así entre corchetes para referirnos a sus elementos. Y si hay algún elemento en alguno de los subconjuntos, entonces cualquier subconjunto también podríamos llamarlo un simplejo como tal. Entonces, de nuevo, es como una definición en cuanto a conjuntos de qué es lo que es un simplejo. Para atrás. Aquí tenemos una construcción de un complejo simplicial a partir de esos vértices. Por ejemplo, supongamos que nada más tenemos 3 vértices, el 1, el 2 y el 3. Podemos tener esos 3 diferentes simplejos construidos con esos 3 vértices. Obviamente se ilustra mejor ya con la gráfica. Por ejemplo, el primero contiene obviamente a los vértices 1, 2 y 3. Obviamente son los 3 picos de nuestro triángulo, si lo queremos pensar así. Tenemos la representación 1, 2, 2, 3 y 1, 3, que vendrían siendo las aristas que hay entre los vértices. Y el 1, 2, 3 vendría siendo el simplejo formado con los 3, tal cual como si fuera el fondo del triángulo. Obviamente, del que llamé aquí K1 y del que llamé aquí al K3, pues el K3 no tiene ese fondo, ¿no? Esa cara que tiene este original. Entonces, justamente a la topología sí va a hacer algo diferente estos dos. Tienen ahí propiedades diferentes y pues sucederán cosas diferentes dependiendo de si tenemos o no esas posibles aristas. Muy bien, entonces, ya establecidos que estos serán nuestros elementos que nos van a interesar, podría existir la pregunta de cómo es que se llegan a este tipo de estructuras a partir de los problemas o de los datos aplicados. Porque, por ejemplo, las aplicaciones que vamos a ver ahorita se enfocan mucho en tomar datos, ya sea de una encuesta o de mediciones. Entonces, a partir de eso, ¿cómo es que se construyen simplejos o un complejo simplicial aquí? La respuesta a esa, hay una construcción llamada complejos de Sheck, en la cual pues se construyen las relaciones entre los vértices y de esa manera pues se construye un complejo simplicial. Aquí, por ejemplo, nuestros vértices ya van a ser ahora sí tomados en un espacio, en un Rn, y vamos a definir un epsilon que lo vamos a llamar nuestro parámetro de proximidad. Entonces, literalmente lo que se hace es hacer bolas con centro en los vértices y de radio epsilon sobre 2, literalmente, ¿no? En cada uno de los puntos que consideramos se crea una bola y se van a tomar en cuenta las intersecciones que hay entre estas. Algo así. Por ejemplo, en los 3 tenemos 3 vértices. Ahí pues tenemos diferentes radios para los 3 diferentes. En estos primeros, pues el radio es demasiado pequeño, las bolas no se alcanzan a intersectar, así que en esta primera situación, pues nada más tenemos los 3 vértices, no hay ningún otro simplejo. Aquí en este segundo hay intersecciones entre las bolas, pero las intersecciones nada más son en pares. Por ejemplo,
La bola que está aquí se intersecta con esta otra, entonces ahí se crea una arista entre estos dos, y así sucesivamente para las tres. Obviamente lo que cambia con este y con el siguiente es que en el siguiente hay una intersección ahí en medio entre las tres bolas, lo cual creará ahora sí el simplejo formado por las aristas y la cara que se genera ahí con las tres. Entonces, ya en problemas aplicados, pues se establece este parámetro de proximidad a conveniencia de la situación y pues ya es así como se van a empezar a crear estos simplejos. Ya obviamente en una situación, pues nuestros puntos van a estar ahí obviamente donde caigan y pues ya a partir de algún cierto radio, pues se irán generando las intersecciones. Aquí pues obviamente habrán simplejos de 1, 2 o hasta 3. Obviamente se podrían crear simplejos de dimensiones más altas, pero esos ya van a escaparse a nuestra vista, ¿verdad? Porque pues obviamente no podemos ver algo en 4 dimensiones. Así que pues visualmente solo podríamos llegar a ver los 3 simplejos y pues así es como literalmente se vería todo esto. Aquí por ejemplo el complejo simplicial que se creó tiene estos 3 grandes agujeros. Ahí literal no están coloreados. Y se formó este tresimplejo que pues ahí obviamente tendría su situación. Muy bien. Entonces, así es la construcción. A partir de una nube de puntos se establece un parámetro de proximidad y en base a estas intersecciones se generará nuestro complejo simplicial. Existe otra construcción que no son los complejos de Sheck, que también obviamente se utiliza, pero pues esta es la más famosa, es por eso que es la que les presento aquí. Ya en cuanto a las aplicaciones, aquí no son aplicaciones que yo haya realizado, simplemente pues son algunas aplicaciones famosas que existen. Un problema luego que existe a la hora de buscar aplicaciones es que como se toman en cuenta a veces datos que tienen bastantes coordenadas, pues ya falla la representación geométrica o la representación gráfica. Así que pues les traje hoy nada más dos que sí tienen una representación gráfica bastante clara, pues para poder platicar de la situación topológica que sucedió ahí. Por ejemplo, uno de los ejemplos más ilustrativos que tiene el análisis topológico de datos son sus intervenciones en el mundo de la medicina, particularmente en la detección de tumores o en el mundo que tiene que ver con la enfermedad del cáncer. Entonces, aquí, por ejemplo, estos investigadores tomaron en cuenta unos datos que clasificaba tumores cancerígenos. Entonces, tomaron en cuenta diferentes tumores, ahí utilizaron ciertas cualidades que tienen los tumores para poder graficarlos. Aquí luego lo que hacen es que, a pesar de que sí podríamos considerar muchísimas características, pues al final representan nada más las 3 más representativas y con eso pues ya es como lo pueden graficar en 3 dimensiones. Y ya pues a partir de algún proceso de construcción de complejos, pues se llegó a esta situación. Aquí pues literalmente entre más grande sea el círculo, pues representa la cantidad de tumores que están ahí seleccionados. Obviamente, por ejemplo, aquí en medio hay demasiadas de los círculos más grandes porque es una cantidad excesiva de tumores que hay. Aquí la proximidad de los tumores depende, de las características que estos tuvieran. Obviamente aquí ya me falla un poco el expertise en esta área para decirles qué fue lo que se consideró o que se tomó en cuenta, pero pues son aspectos de esta área que los hizo que estuvieran así de aproximados. Ya obviamente cuando se hizo una interpretación, obviamente ya dentro del mundo de la medicina, pues se estableció que había aquí 4 diferentes tipos de patógenos para estos tumores. De alguna o una manera de explicarlo es la calidad del tumor como tal. Entonces, todos los que quedaron aquí, que pues es el promedio, pues son de un tipo de tumor que sí se considera maligno, pero no tan maligno como los que estaban acá. Y estos de acá tienen un nivel un poco más bajo en cuanto a las células cancerígenas que tienen. Entonces, una de las conclusiones a las que se llegó, así a grandes rasgos, es que
si tus datos de tu tumor o del tumor en cuestión caía entre esta situación, pues podíamos decir que por cuestión de que ahí no hay ningún agujero o ningún ciclo tan grande, significaría que pues tu tumor es más benigno. Es decir, había más probabilidades, obviamente, de que tu tumor ya no se desarrollara más. Si podemos fijarnos, aquí esta línea que pues tiene una bastante extensión, se puede interpretar en que sí hay una distancia enorme entre la calidad de tu tumor, entre estas dos características y esta que es la del promedio. Entonces, pues el representarlo así, pues obviamente ayudó mucho a las personas que estudiaron esto a obviamente exhibirlo así. Otro ejemplo interesante que me encontré por ahí es el de estas personas. Hoy aquí tapé a un autor. Y estos estudiaban las redes financieras. Aquí lo que se hizo es que se consideró a algunas empresas o algunos tipos de empresas financieras en la Bolsa de Valores de Nueva York y se estableció, se hizo una relación entre ellas en cuanto a su calidad ante el riesgo de caída de la Bolsa de Valores de su empresa. Entonces, aquí obviamente el complejo simplicial era bastante complejo, valga la redundancia, y aquí lo que se hizo fue, de alguna manera, quedarnos nada más con las relaciones más representativas que había entre ellas. Aquí, pues, tal vez, como no estamos allá en Estados Unidos, no podríamos ubicar muchas de las marcas o de las empresas que están aquí presentes, pero por lo menos están aquí estas dos que yo sé que sí hemos de conocer, ¿no? Google y Amazon. Aquí la manera en la que se puede interpretar es que estas tres empresas están relacionadas y la conclusión a la que llegaron los intérpretes de esta situación es que si por alguna razón cae la bolsa de alguno de los tres, los otros dos también pueden estar, podrían también caer su bolsa, ¿no? Podrían de alguna manera verse influenciados por esa situación. Entonces, pues son las diferentes aplicaciones que podría haber. También hay aplicaciones en cuanto a la robótica, también vi aplicaciones, por ejemplo, en cuanto a astronomía, cuestiones de cómo se mueven las estrellas y lo de encontrar nuevas galaxias y todo este asunto. Pero de nuevo, como ya estamos hablando de dimensiones más altas, pues una representación visual ya no sería posible. Obviamente hay maneras de representarlo, pero pues, ya no se puede representar así de simple. Y pues bueno, en esencia pues es lo que traigo ahorita para ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Daniel? Sí. Más allá de la complejidad al modo de interpretarlo, por ejemplo, los ejemplos mostrados son para criterios que se pueden visualizar en un plano. Suponiendo, se podría para, no sé, R5, R6, para R mayores de las dimensiones espaciales que normalmente estamos acostumbrados a visualizar. Sí, lo que se hace en estas cuestiones es no representar un simplejo, porque eso no lo podríamos ver, pero luego lo que interesa aquí mucho son las dimensiones. Entonces lo que se hace es establecer que existe cierta cantidad de simplejos, obviamente no los podemos ver, pero son de tantas dimensiones, y ya en base a esas tablas, pues es como que se puede llegar a las conclusiones aquí. Lo que nos interesa son las relaciones, ¿no? Exactamente. Así como yo escribí ahorita mis complejos simpliciales del principio con los conjuntos, es una manera en la que siempre se pueden representar. Por ejemplo, un 5 simplejo, fácilmente lo puedo poner con sus 5 vértices. No lo podemos ver, pero representado ahí está. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Dani? ¿Todo bien? Muy bien. Le agradecemos nuevamente a Dani. Muchas gracias. Antes de dejarlos ir, a mí nadie me pidió esto, pero siempre veo que es algo que se platica mucho en las conferencias aquí a estudiantes y quisiera aventarme aquí un comercial que nadie me pidió, pero pues para ustedes que están ahorita estudiando, a lo mejor no sé en qué semestre andan, pero ya cuando estén por terminar la carrera, pues sí quisiera invitarlos a que consideraran estudiar el posgrado que ahorita les mencioné, Isaac. Ahí los dos estuvimos. En mi caso, pues yo estudié ahí la maestría
Algo que me gustó mucho es que, pues, a pesar de que el departamento estudia matemáticas puras, podríamos pensarlo, también tiene bastantes, hay doctores que hacen investigación aplicada. Por ejemplo, en mi caso, pues yo estaba interesado en, además de seguir estudiando matemáticas, meterme en las áreas de programación. Entonces, pues ahí encontré un poco esa intersección entre esas dos áreas. Entonces, pues yo sé que ya les han venido a promocionar muchas veces. Ahí el doctor Manuel hasta ha venido, bueno, no sé si ha venido, pero ha dado conferencias también en este coloquio. Así que si lo consideran, pues podrían investigar de este posgrado. Gracias, chicos. Muchas gracias, Dani. Entonces, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez otorga la presente constancia a Daniel Mora de la Cruz por su extraordinaria participación como ponente en el coloquio de matemáticas con su ponencia una breve vista al análisis topológico de datos, celebrada el 11 de septiembre del 2025 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Atentamente, maestro en ciencias Juan de Dios Miramontes Miranda. Gracias. Gracias, Gracias, Dani. Ay, un folder. Gracias.